Entonces, yo les recomendaría esto. Guíense por lo que nosotros vimos en clase. Si hay alguna cuestión que ustedes no terminaron de entender o quieren redondear, por ejemplo, ay, la profe dijo algo de las mitocondrias y no me acuerdo. Bueno, pueden ir al libro y buscar específicamente eso, pero no es para que lean el capítulo completo, porque es demasiada información para lo que a nosotros nos interesa. Por eso, porque es un mini resumen lo que nosotros vimos en la clase de varios capítulos. Por eso incluso por ahí es difícil definirles un capítulo, porque yo he tomado a lo mejor cosas de 2 o 3 o 4 capítulos que están resumidas en una clase de 40 minutos, ¿sí? Entonces, el libro lo tienen para consultar, pero yo por ahí les recomendaría, por ejemplo, la profe dijo algo sobre las células procariotas que no me acordaba. Bueno, pueden ir y buscarlo, pero no es para que lean el tema completo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero está mucho más detallado y en el libro hay otras cuestiones que nosotros no, en eso no nos vamos a meter, ¿sí? Entonces, por eso tampoco no es el capítulo entero, son algunos fragmentos. A ver, yo tomé el libro de microbiología y dije, bueno, para lo que a nosotros nos interesa, me interesa que veamos esto, y fui sacando pequeños fragmentos, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes miran el libro, tiene muchísima información, porque es de microbiología general, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí le responde. Muchísimas gracias. No, de nada, lo pueden ver, lo pueden consultar. Hay otro libro que es el Prescott también, pero estamos en la misma, o sea, van a tener mucho detalle, entonces no es la idea que se pierdan, ¿sí? Por ejemplo, hoy vamos a ver todo lo de la parte digamos, de respiración y de fermentación. Si tienen alguna duda sobre alguno de estos mecanismos, también pueden ir a ver, pero cuando ustedes vayan al libro, van a ver que es muy extenso todo lo que explica y con mucho detalle. ¿Estamos? Profe, le hago otra consulta. Sí. El tema del parcial, ¿cómo va a ser la metodología? Porque, por ejemplo, ¿nos serviría saber nombrar las cosas nada más? Porque en la parte de ATP, digamos, usted nombra el ciclo de Krebs. En el parcial, si es escrito, con que lo nombremos, ¿está bien nada más o tenemos que saberlo? Sí, sí. A ver, por ejemplo, puntualmente con respecto al ciclo de Krebs. Después cuando vayamos acercándonos al parcial, podemos tirar algunas preguntas como para que ustedes vean. A ver, no es que les voy a preguntar qué ocurre en el ciclo de Krebs, no, porque hay un montón de nombres de enzimas y de complejos que no hace a la cuestión, pero sí les puedo preguntar, a ver, ¿cuáles son las organelas eh, eh, importantes para la vida y cuáles pueden no estar, ¿sí? Imprescindibles para la vida. ¿Cuáles de todas las organelas que ustedes conocen mencionen 3 o 4 que sean imprescindibles para la vida de la célula, ¿sí? O, qué sé yo, qué diferencia existe entre la fisión binaria y la mitosis, ¿sí? O explicar cuáles son las fases de la fisión binaria, a ver, déjenme pensar qué otros temas vimos nosotros en la clase pasada. Cuestiones así generales, ¿sí? O, bueno, la coloración de Gram, ahí sí, la coloración de Gram, mírenla, estudienla como yo se las di, con las etapas, digamos, qué características, cuántas capas tiene una Gram positiva, una Gram negativa, y por qué una se colorea y la otra no, qué es lo que yo miro en microscopio, porque la coloración de Gram sí es importante. Y ahí vuelvo. ¿Quieren ir al libro y ver detalles de la coloración de Gram? Perfecto, porque es útil, ¿sí? Porque ahí sí esa parte es como importante. Y sobre la coloración de Gram, ni siquiera les digo, les aviso y les aseguro que algo les voy a preguntar sobre la coloración de Gram, ¿sí? Entonces ahí sí, fíjense fundamentalmente la información que yo les di en la clase y lo que nosotros discutimos en la clase, ¿sí? ¿Qué pasa con las paredes? ¿Qué pasa con el colorante? Si forma un complejo, en un caso se decolora y en otro no, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se Sí, profe, entiende? gracias. No, de nada. Profe, entonces nos quedamos solamente con la profundidad que vimos en clase, ¿no? Sí, si dentro de lo que nosotros vimos en clase, ustedes hay algo que quieren
reafirmar o mirar un poquito más, porque ¿qué pasa? Muchas veces, cuando ustedes van al libro y leen un poquito más, a lo mejor terminan de entender algunas cuestiones que a lo mejor yo pasé por alto, que no es que se las vaya a preguntar, pero a lo mejor los ayuda a entender, ¿sí? ¿Estamos? Ahora sí. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Pudieron ver, yo les dejé, no me acuerdo cuándo se la subí, me parece que se la subí ayer, pero no me acuerdo a qué hora, ayer no me acuerdo, la verdad, el mediodía me parece. Les subí la clase de hoy, ¿la pudieron ver? Sí, profe. Sí, Sí, ¿se la podemos ver. entendió? Sí, profe. Sí, bueno, Profe, ¿usted estas clases de Zoom las va a subir también o no? ¿qué clases de Zoom? Estas que estamos Estas, viendo digamos, ahora. sí. Y no, porque es lo mismo que lo que está en el video. Ah, bien. ¿Estamos? Porque yo el otro día le había entendido que iba a subir estas, perdón. No, yo lo que les dije fue, o bien yo les subo el video previo y cuando no les suba el video previo, les doy la clase en este momento desde cero, sin que ustedes la hayan visto previamente porque no se la subí, y a ese video sí lo grabo en el momento en el que les estoy dando la clase para que después también quede subido al aula. Pero no les voy a subir 2 veces lo mismo. ¿Estamos? Profe, acá tengo anotado una pregunta que se ve que me olvidé de hacer la semana pasada, perdón, el miércoles, que es, en la parte de endoesporas había uno de los ítems que decía, la esporulación no se produce durante el crecimiento exponencial de células. Eso pasaba porque cuando la célula crecía porque estaba en condiciones óptimas y la esporulación era cuando no había condiciones óptimas, ¿es eso? Exactamente. Y eso es muy importante. Y ya cuando veamos la clase que viene, esperen que me han tocado el celular, está un volumen que está... Ahí está. Ya cuando veamos la clase que viene, digamos las etapas de crecimiento, y veamos qué es lo que ocurre en el crecimiento exponencial, quizás lo terminen de entender. Pero es como vos dijiste, en realidad el crecimiento exponencial se va a dar en un microorganismo cuando tenga las condiciones óptimas de crecimiento. ¿Estamos? Entonces, justamente la esporulación ocurre cuando no hay condiciones óptimas, cuando las condiciones son, digamos, malas para el crecimiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, el microorganismo va a esporular, es justamente como lo contrario, ¿estamos? Si no tiene condiciones óptimas, ¿sí? Probablemente se inicie un mecanismo de esporulación, mientras que el crecimiento exponencial se da justamente cuando el microorganismo tiene todas las condiciones óptimas para su desarrollo, ¿sí? Profe, una consulta, referido a lo mismo. Sí, En esa filmina, debajo de eso, que hablaron recién, dice que la activación se realiza por calentamiento. Por calentamiento se refiere porque necesita como una temperatura más alta para volver a la célula vegetativa. en general, cuando tenemos microorganismos que están en estado de espora, digamos, se puede comenzar el proceso de activación, digamos, por un proceso de calentamiento, y a partir de ahí la espora comienza a generar la célula vegetativa. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Pero sí, ocurre por calentamiento. Si uno quiere, digamos, desencadenar la generación de la célula vegetativa de manera, digamos, en el laboratorio, ¿sí? Si no, el microorganismo digamos, va a desencadenar todas estas acciones cuando encuentre condiciones favorables para su desarrollo, ¿sí?
¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bien, ahí les voy a compartir. Perdón, una Sí, cosa más. Estaba viendo recién cómo podía preguntarlo. Cuando está hablando de la pared celular en las procariotas, llega una parte antes de comenzar con la estructura de ADN cuando habla de la división celular y la síntesis de la pared cuando ocurre la fisión binaria. sí. Bueno, ahí solamente habla de la síntesis de peptidoglicano, pero en las gram negativas no teníamos prácticamente peptidoglicano. Sí los tenés Entonces, en las dos, sí los tenés en las dos, ¿eh? Lo que pasa es sí, que depende de la proporción. claro, pero como que solamente esa parte está hablando de las gram positivas o A está ver, hablando de las dos y hace referencia. espérate que voy a la clase porque lo que me estás preguntando, digamos, es importante que quede claro. Déjame que la busque a la clase, porque la que yo tenía abierta era otra. Ahí me fijo. Ahí la estoy abriendo. No, no la abrí. A ver si me la deja abrir. Vos decís en la parte de la síntesis de peptidoglicano, ¿no? El título de Filmina es Síntesis de la pared celular y división celular. Era como la segunda parte, así empezaba la segunda parte de la clase 1. Todo esto fue la clase 1. Ahí la están viendo en pantalla, ¿verdad? Se está viendo la carpeta de los documentos de la computadora. Ah, ustedes no están viendo esto. Ah, entonces, esperen. Ah, esto no está bien. Ahí está, ahí se las comparto. Ahora, ya sé lo que hice, las estaba viendo yo, pero no se las había compartido. ¿En qué parte era? Pasando esta parte de la tinción un poquito más adelante. Ah, acá. Sí, esa. Sí, no sé cuál era tu duda. Porque habla solamente de la síntesis de péptido-glicano, pero no habla acerca de la síntesis de ninguna de las otras estructuras. Eh, por ejemplo, la del lipopolisacárido, que era el... En la división celular, para que quede claro, en la división celular, todos los componentes se tienen que, digamos, se tienen que duplicar. Si toda la pared se va a duplicar, estamos, requiere síntesis de la pared, requiere síntesis de ADN, requiere síntesis de todos los componentes de las membranas, estamos. Por ahí es como muy importante la parte de la síntesis de la pared porque muchas veces hay antibióticos que actúan en esta, digamos, en esta formación de la pared celular y particularmente para las gram positivas es como, digamos, la pared que les brinda la mayor protección, no tanto para las gram negativas porque las gram negativas tienen una pequeña proporción de esta pared, pero cuando la célula se duplica, se va a tener que duplicar todos los componentes, ¿sí? No solo el peptidoglicano, sino también digamos, la tercera capa que tienen las gram negativas del lipopolisacárido. Todo se duplica, ¿sí? Perfecto, entonces, por ejemplo, la penicilina.
que no permitía Sí, que se pudieran establecer esos enlaces peptídicos entre las cadenas de sacáridos. sí, Afectaría más a la gram positiva, ¿no? exactamente. Si bien afecta a las dos, porque las dos necesitan del peptidoglicano, porque cuando ese peptidoglicano se vuelve, digamos, se vuelve débil, la célula en sí se vuelve débil, está muy bien lo que vos me decís, porque cuando vos miras la estructura, espérate que ya que estamos, vuelvo acá, cuando vos miras la estructura, ¿a dónde afecta, digamos, este antibiótico? Si vos miras una gram positiva, afecta a toda esta membrana y, digamos, perdón, a toda esta capa de peptidoglicano y te queda totalmente desprotegida la membrana. Mientras que en una gram negativa, si esta capa de peptidoglicano no se forma de manera correcta, tenés otra capa de protección. Si bien suelen volverse, se suelen debilitar en sí, porque el peptidoglicano también es necesario en las gram negativas, pero cumple una función mucho más importante en cuanto a la protección para las gram positivas. ¿Se entiende? Sí, Y sí. probablemente el mecanismo de acción sea mucho más efectivo justamente para las gram positivas el hecho de que se destruya esta pared de peptidoglicano. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Incluso les cuento que muchas veces es un poco más difícil, ¿sí? O suelen presentar mucha más resistencia a aquellas bacterias gram negativas, ¿sí? Son más difíciles por ahí de eliminar. Y esto se debe justamente, primero, a que no solo tienen la pared de peptidoglicano, sino que tienen otra, digamos, otra membrana. Y por otro lado, es que tienen, digamos, esto hace que tengan otros mecanismos de resistencia también, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Bien. profe. ¿Alguna duda, alguna consulta con esta clase que lo podemos ver? Y si no, abrimos la de hoy. Bien. Esperen que ahora les voy a dejar de compartir. Se me abrió, ¿ustedes ven una ventana acá al costado? Porque a mí en PDF me abrió una ventana acá al costado que no sé de qué. ¿Ustedes la ven o no? Dejo de compartir pantalla. Sí, No, no ahora yo vemos. dejé, No. pero acá al costado tengo una ventanita de un PDF que no sé si ustedes la ven o no. Me parece que no. Bueno, les comparto No, entonces la profes. clase de hoy. Pero ¿cómo cierro esta ventanita? Bueno, bueno. ¿Ustedes ven ahí? Sí, se ve. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, no sé si pudieron verlo, si tienen alguna duda, en qué parte quieren que ahondemos de la clase. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en nutrición y metabolismo? Bueno, todas las condiciones para que un microorganismo se desarrolle, ¿sí? Hablamos de los procesos anabólicos y catabólicos. ¿Se entendió la diferencia entre estos procesos? Sí, profe, lo que yo quiero hacer una Sí, profe. consulta. Sí, ¿Ambos procesos son simultáneos o uno depende del otro? ajá, las dos cosas. Son simultáneos, pero también dependen uno del otro. ¿Por qué? Porque acá en este esquemita, a ver, son simultáneos y no tanto. Lo primero que ocurre es la incorporación de los nutrientes, es decir, toda célula requiere de nutrientes para poder desarrollarse. Una vez que estos nutrientes son incorporados, una de las primeras funciones, ¿sí?, es poder obtener energía, ¿sí? Entonces, todos los procesos catabólicos van a llevar a cabo la obtención de energía. Y posteriormente, esa energía es la que se va a utilizar para los procesos anabólicos, ¿sí? Lo que pasa es que en general los procesos catabólicos son procesos de obtención de energía y después esta energía se va a utilizar para digamos, para el funcionamiento de todos los procesos anabólicos, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿La célula genera la cantidad de nutrientes y de macromoléculas que necesita de manera exacta o puede llegar a haber algún exceso que se pueda, no sé, catabolizar para obtener energía? Em,
En general las células van a ir, digamos, se va a ir produciendo el material necesario para la duplicación. Hay algunas sustancias que sí, digamos, justamente se generan como almacenamiento, digamos, como fuente de energía para que quede almacenada, ¿se entiende? Pero no es que va a generar macromoléculas de más, pero sí va a producir, por ejemplo, moléculas de ATP y estas sí se van a almacenar, ¿se entiende? Sí, sí. Pero en realidad estos procesos anabólicos existen de manera permanente, porque no solo la célula se está dividiendo, sino que también muchas veces hay moléculas que se van reemplazando, y acá sí, digamos, va lo que vos decís, muchas veces hay alguna parte de la célula que va a ser reemplazado por nuevas moléculas, ¿sí? Ya sea porque están dañados o porque, digamos, porque dejan de funcionar, y esto pasa a ser material de desecho. Hay un recambio, ¿sí?, de todos estos componentes. Toda la célula siempre, digamos, funciona de manera activa, permanentemente. Hay procesos catabólicos, procesos anabólicos, productos de desecho. ¿Qué son esos productos de desecho? Y dentro de esos productos de desecho puede haber distintas sustancias, o a lo mejor algunas estructuras que a lo mejor estén, digamos, que tengan algún tipo de malformación y que no cumple su función, pasarán a ser productos de desecho, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, con las categorías nutritivas quedó claro, digamos, con respecto a las fuentes de energía, digamos, hablamos de fuentes de energía y fuentes de carbono, ¿sí? Como fuente de energía estamos hablando de fotótrofos o quimiotrófos. Estamos hablando de qué manera obtienen la energía los microorganismos. Y cuando hablamos de fuentes de carbono, hablamos de qué tipo de carbono utilizan los microorganismos, si es orgánico o inorgánico. Bueno, con respecto a los nutrientes, no sé si hay alguna duda. Cuidado que cuando se habla de macro o micronutrientes no tiene que ver con el tamaño de los nutrientes, sino con la utilidad, digamos, con la cantidad que se requiere. Y en el caso de los micronutrientes, si bien se requieren en pequeñas proporciones, esto no quiere decir que no sean importantes, ¿sí? Y esto ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los procesos de bioremediación. Muchas veces uno necesita que una determinada población de microorganismos crezca de manera saludable, y muchas veces no los logramos hacer desarrollar. Y muchas veces uno piensa, tienen oxígeno, tienen nutrientes, y a lo mejor está faltando algún cofactor. ¿A qué nos referimos con un cofactor? A alguno de estos tipos de micronutrientes, ¿sí? Bueno, con respecto a la catálisis, no sé si quedó alguna duda con respecto a cómo funcionan las enzimas, digamos, llevando a cabo, digamos, catalizando reacciones, ¿sí? Las enzimas son como catalizadores biológicos. Con respecto al ATP, digamos, por lo menos a esta primera parte en donde vemos el ATP con los fosfatos, digamos, y este ATP va a ser el transportador de energía, ¿sí? Existen coenzimas, fíjense que en este caso tenemos ADP, que el ADP era el difosfato, ¿sí? En este caso, mediante el acetil-CoA, obviamente, y el fosfato, se genera una reacción. Esto requiere de energía para generar el ATP, ¿sí? ¿Quedó más o menos en claro, por lo menos a grandes rasgos, cómo se obtiene el ATP? Sí, profe. Hay distintas maneras, ¿sí? Hablamos de,
Bueno, ahí venimos. Preguntas de exámenes. ¿Cómo se forma el ATP? Y digamos, ¿qué significa cada uno de estos pasos o cuáles son cada una de estas maneras de obtener ATP? ¿Sí? Digamos, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se puede obtener el ATP? Esa es una pregunta también de examen seguro. ¿Sí? Por un lado tenemos la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? Cuando hablamos de fosforilación a nivel de sustrato, hablamos de procesos fermentativos. ¿Cómo se produce la síntesis? Hay un catabolismo de compuestos orgánicos, pero ocurre en pasos enzimáticos concretos. ¿Sí? Son reacciones de óxido-reducción, en donde en ese proceso el electrón, se transporta de una especie a otra. ¿Sí? Entonces, una especie se oxida, la otra especie se reduce, alguien gana electrones, alguien pierde electrones, y ahí quedó. ¿Sí? No se necesita que haya un aceptor exógeno de esos electrones, ¿sí? Porque justamente son pasos enzimáticos concretos. ¿Por qué es tan importante esto y se lo remarco tanto? Porque no ocurre lo mismo en otros procesos, ¿sí? Otro de los mecanismos por los cuales se puede obtener el ATP es a partir de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y en este caso, el ATP se produce por una serie de pasos, una serie de reacciones que no están directamente conectadas, sino que van a ir ocurriendo incluso en distintos lugares de la célula. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ya vamos a ver que aparece una cadena que transporta los electrones y se necesita que haya algún aceptor final. Y acá otra cuestión importante. Pero ¿por qué me suena el celular y no le puedo bajar el... ¿Qué es lo importante en este caso? En la respiración puede haber presencia de oxígeno o no. Cuidado que habitualmente nuestro inconsciente nos dice que la respiración ocurre solamente cuando hay oxígeno y eso no es así. Cuando hablamos de un proceso de respiración, estamos hablando de un proceso de fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que se requieren aceptores exógenos de los electrones. ¿Quiénes van a aceptar esos electrones? Si el aceptor es el oxígeno, entonces estamos hablando de una respiración aeróbica. Si el aceptor es distinto de oxígeno, entonces estamos hablando de una respiración, pero es una respiración anaeróbica. ¿Sí? Con respecto al tercer mecanismo, que es la fotofosforilación, no lo vamos a ver, ¿sí? En este caso se utiliza luz para generar ATP, y es a partir de un gradiente electroquímico de protones. Es es un proceso parecido a la fosforilación oxidativa, ¿sí? Pero se utiliza luz. Bueno, acá comenzó, acá les muestro cuáles son todas las reacciones hasta, y no les estoy mostrando todas, pero les voy mostrando los distintos pasos, ¿sí? De un proceso de fermentación. Acá les estoy mostrando la fermentación de la glucosa, ¿sí? No todo, hay otros compuestos orgánicos que también son fermentables, ¿sí? Pero uno de los más conocidos y los más estudiados es el proceso de fermentación de la glucosa. Se le denomina glucólisis o glicólisis, y lleva el nombre de quien la descubrió y la estudió en detalles, y por eso se denomina ruta de Embden-Meyerhof. ¿Por qué ruta? Porque esta es una parte de muchísimos otros, mecanismos que ocurren dentro de la célula. ¿Qué vemos en este proceso de fermentación? Bueno, hay distintas, en todos estos procesos hay distintas etapas. La primera y la segunda etapa son fundamentalmente etapas de reordenamiento, ¿sí? Y posteriormente hay algunas etapas de óxido-reducción. ¿Qué es lo importante que me interesa que puedan advertir? Fíjense que incluso en las primeras etapas de este proceso de fermentación se consume ATP, ¿sí? Fíjense que acá se requiere ATP, acá se requiere ATP, ¿sí?
pero acá se forman 2 ATP y acá se forman otros 2 ATP. Entonces, en cada ciclo se requieren 2 y se generan 4. ¿Estamos? Entre la primera y la segunda etapa, llegamos desde la glucosa hasta un compuesto químico que se llama piruvato. No vamos a entrar a mirar las fórmulas químicas ni mucho menos, simplemente se los menciono para que se puedan ordenar un poco en la cabeza cuando veamos el mecanismo general, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá al costado? Acá al costado yo le estoy mostrando una tercera etapa, lo que pasa es que tenemos distintas opciones. Es la tercera etapa del proceso de fermentación. La glucosa pasa a formar el piruvato. Esto que tenemos acá es el proceso de glucólisis, que es lo que tienen detallado acá al costado. ¿Se entiende? Una vez que llegamos al piruvato, ¿sí? En condiciones anaeróbicas, en estas condiciones anaeróbicas se van a dar los procesos fermentativos. Dependiendo del tipo de microorganismo, ¿sí?, que esté llevando a cabo este proceso y la maquinaria interna que tenga ese microorganismo, los productos de esa fermentación van a ser distintos. Podemos tener productos alcohólicos, fundamentalmente etanol y otros alcoholes, pero en general se la denomina fermentación de tipo alcohólica, o podemos tener como producto lactato. Se va a generar ácido láctico y por eso esta fermentación se la denomina fermentación láctica, ¿sí? ¿De qué depende esto? En algunos casos pueden depender de las condiciones, pero fundamentalmente va a depender del tipo de microorganismo. Hay microorganismos que llevan a cabo un proceso fermentativo alcohólico y otros lácticos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esta es una coenzima que se oxida y que se reduce, ¿sí? Está implicada en todas las reacciones de óxido de reducción y son todas reacciones reversibles. Entonces, estas coenzimas van a ver que van a ir transportando los electrones, ¿sí? Entonces vamos a ver en algunos casos que se requieren electrones o que se liberan electrones o que se requieren protones. Entonces vamos a ver cómo el NAD se transforma en NADH o el NADH se transforma en NAD, ¿sí? Todas reacciones reversibles justamente porque esta coenzima se encuentra de dos maneras, la forma oxidada y la forma reducida. Entonces la vamos a ver siempre participando en los procesos de óxido-reducción. El NADH, y hay otras, y hay muchas, pero por ahí la más conocida y la más nombrada es el NADH, que es la nicotina amida de enina dinucleótido, y también tenemos otras que ya se las menciono por ahí. Y un poco ese es el mecanismo de acción. Funciona, digamos, por un reconocimiento, ¿sí? Algunos tipos de fermentación, yo recién les dije láctica y alcohólica, hay muchos tipos, ¿sí? Puede ser ácida mixta, ¿sí? ¿Qué significa? Que en los productos de la fermentación se producen etanol, ácido succínico, acético, fórmico, láctico, ¿sí? Existen algunas fermentaciones butilenglicólicas, acetobutíricas. ¿Esto de qué va a depender? Del producto, de qué se produzca en esa fermentación, qué se obtiene como producto. ¿Qué características? Ahora vamos a ver en detalle el proceso de fermentación y después de respiración. ¿Qué características tiene esta fosforilación a nivel de sustrato? Se produce ATP y NADH, ¿sí? Al regenerarse este NAD, se va a liberar el producto de fermentación. El dador y el aceptor de los electrones son todos compuestos orgánicos, ¿sí? Y quien acepta los electrones es un componente endógeno, ¿sí? Propio del sistema. Hay que decir que, obviamente, este proceso, la función que tiene, digamos, el objetivo principal es generar ATP, ¿sí?
Y el rendimiento energético es un poco menor al de la fosforilación oxidativa que ya vamos a ver, ¿sí? Tiene menos rendimiento el proceso fermentativo con respecto a la producción de ATP, ¿sí? ¿Qué ocurre en los procesos de fosforilación oxidativa? Estamos hablando de, digamos, de un proceso de respiración. Se obtiene la energía por la oxidación de sustratos, digamos, de sustratos que están reducidos. Y volvemos a ver la participación de estas coenzimas. ¿Por qué? Porque las coenzimas van a ir transfiriendo los electrones hasta un aceptor final. Pero este aceptor final es exógeno, ¿sí? Y acá viene algo importantísimo, ¿sí? Importantísimo porque es quien nos da la principal diferencia entre los dos procesos. Cuando hablamos de fosforilación oxidativa, hablamos de la presencia de una cadena transportadora de los electrones. Ya la vamos a ver, ¿sí? Esta cadena transportadora de electrones genera un gradiente de protones, ¿sí? Y ese gradiente de protones va a ser el encargado de producir el ATP. En la clase pasada alguien me preguntó cómo era esto de la fuerza motriz de los protones, cómo funcionaban los de los protones. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? A partir de esta cadena que transporta electrones se va a generar un gradiente de protones. Y ese gradiente de protones va a ser quien va a impulsar la síntesis del ATP, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos. Algunas características de la respiración. Ya vimos cuándo es aeróbica o anaeróbica, eso depende del aceptor final de los electrones. Pero, ¿quién dona los electrones? Bueno, si esos electrones, digamos, si el donante de esos electrones es inorgánico, estamos hablando de los quimiolitótrofos. Y si el donante es una sustancia orgánica, estamos hablando de organismos que son quimio-organotrófos, ¿sí? Bueno, acá les muestro el mismo grafiquito que vimos hace un ratito, pero lo completamos, ¿sí? Si partimos de la glucosa, llegamos hasta el piruvato, ¿sí? A partir de procesos fermentativos, vimos la glicólisis, ¿sí? En realidad esta es una primera etapa, ¿sí? La definición de un proceso de fermentativo ocurre más bien a nivel digamos, de cómo ocurre la situación a partir del piruvato, porque desde la glucosa, el piruvato es como una etapa común, ¿sí? Si estamos en condiciones anaeróbicas, es lo que dijimos recién, podemos tener, digamos, podemos estar en presencia de una fermentación láctica o una fermentación alcohólica. ¿Qué ocurre en condiciones aeróbicas? ¿Sí? En condiciones aeróbicas, el piruvato se va a transformar en otro componente denominado acetil-CoA, ¿sí? Y este acetil-CoA va a ser el que ingresa al ciclo de Krebs, y en este caso estamos hablando de un proceso de respiración aeróbica, ¿sí? Este es el ciclo de Krebs. Muchas veces ni siquiera se los mostraba, pero es como para que lo vean, digamos, yo no voy a hacer preguntas de qué ocurre en cada uno de estos pasos, porque podría ser un capítulo, les aseguro que es un capítulo entero de un libro, analizar cómo funciona todo este ciclo de Krebs. Simplemente también lo pueden conocer como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Por si alguna vez lo escucharon nombrar. El acetil-CoA, esperen que vuelvo, entonces, la glucosa se transforma en piruvato. El piruvato el piruvato en condiciones aeróbicas se transforma en acetil-CoA. Y el acetil-CoA es el que ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? Fundamentalmente, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que se produce, ¿sí?, en este ciclo de Krebs? NADH, ¿sí?
Les voy a hablar un poquito más de esta cadena transportadora de electrones. Esta cadena está asociada a membranas, ¿sí? Esta cadena se encuentra en la membrana. ¿En qué consiste esta cadena? Son distintas moléculas, ¿sí?, transportadoras que van sufriendo oxidaciones y reducciones reversibles, ¿sí?, y que van a ir transportando los electrones. Entonces acá aparecen distintos componentes. La NADH deshidrogenasa son distintas enzimas, ¿sí?, que van a ir generando el transporte. Quinona, citocroma, son todos los componentes de la cadena. ¿Estamos? Tampoco voy a entrar en los detalles ni les voy a preguntar cuáles son los componentes de la cadena transportadora de electrones. Me interesa que quede claro que en un proceso de fosforilación oxidativa existe una cadena transportadora de electrones que no existe en los procesos fermentativos. ¿Estamos? Los procesos fermentativos transcurren sin una cadena que transporte electrones, por eso no necesita aceptores exógenos. ¿Se entiende? Bueno, sí, se entiende. Bien, acá les muestro cómo es la cadena. Bueno, depende de cada especie, ¿sí? Acá yo les muestro puntualmente los nombres y las distintas estructuras, ¿sí?, para una cadena que se estudió que es de un microorganismo muy sencillo, ¿sí? Como para que veamos de manera general. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son reacciones de óxido-reducción. Entonces, un citocromo va a transferir electrones a otro, ¿sí?, que tenga un potencial de reducción más positivo. ¿Estamos? Y va a aceptar electrones de un citocromo o de alguna quinona con un potencial de reducción menos positivo, ¿sí? Esto, digamos, va a ocurrir de manera espontánea. No sé si cuando vieron el video interpretaron esta parte. En realidad hay que interpretar todo junto, ¿sí? Yo por ahí les recomiendo que miren el esquemita que viene a continuación mientras vemos la explicación, porque uno debería mirar todo junto. ¿Qué es lo que ocurre? Los átomos de hidrógeno, ¿sí?, digamos que vienen del NADH, se van a separar, ¿sí?, en protones y electrones. Los electrones entran en la cadena y los protones salen al exterior, ¿sí? A su vez, se utilizan los protones para reducir el oxígeno, ¿sí?, hasta agua, y estos protones van a generar una acumulación de oxidrilos en el interior. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Como la membrana es impermeable a los protones, y estos protones van a ser bombeados al exterior, ¿sí?, nos van a quedar todos los protones afuera y todos los oxidrilos adentro. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos el gradiente electroquímico de protones. Este gradiente de pH y este potencial electroquímico es lo que genera o produce una membrana que se la denomina energizada. ¿Por qué? Porque en esa situación se va a dar la producción de ATP, ¿sí? Y acá la tenemos, y yo les puse dos dibujitos porque me gustaban algunas cosas de este y algunas cosas del dibujito que viene posterior. ¿Qué me gusta de este dibujito? Me gusta que aparece el ciclo de Krebs y se ve en conjunto. Y en el otro se ve como mejor la membrana y por ahí se interpreta mejor. Es un poco la misma información, pero me gustaron los dos grafiquitos porque me parecía que cada uno mostraba algo que digamos, ayudaba a la interpretación. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el piruvato, y se acuerdan que yo les dije, de la glucosa se forma el piruvato, acá está el piruvato, ¿sí? Y el piruvato se transforma en acetil-CoA. Esto yo ya se lo fui explicando, ahora es como que se los voy mostrando para que vean el funcionamiento, ¿sí? El acetil-CoA es el que entra en el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Qué sale del ciclo de Krebs? No sé si me van siguiendo, acá vengo, el NADH, ¿sí? Acá, lo que sale del ciclo de Krebs es el NADH. ¿Qué ocurre con este NADH? Bueno, acá lo que ocurre es que los electrones van a entrar en la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es la cadena transportadora de electrones? Todo esto
esto que vemos acá es la membrana, y todo esto, el complejo 1, el complejo 2, la coenzima Q, el complejo 3, que no importan los nombres, yo se los nombro como para que ustedes lo vayan viendo. El citocromo, porque a su vez puede tener distintos componentes, ¿no? Todo esto es la cadena que, si ustedes van viendo, se van pasando los electrones, por eso es la cadena transportadora de electrones, ¿sí? ¿Qué pasa con los protones? Los protones van saliendo, son bombeados al exterior de la célula, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se genera un gradiente, ¿sí? Todos los protones que están acumulados acá en el exterior van a ingresar por este último complejo que se llama complejo 5, ¿sí? Cuando estos protones ingresan, ocurre un gradiente electroquímico y ocurre la fosforilación oxidativa digamos, de ADP para formar ATP. Para eso se requiere energía. ¿Quién entrega energía? Digamos, el gradiente de energía potencial que tiene este gradiente de protones. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Profe, de nuevo, ¿qué pasaba cuando ingresan Los protones. al complejo 5? Sí. Bueno, el complejo 5, ¿sí? Es el encargado de generar, digamos, de generar ATP, ¿sí? Entonces, esta generación de ATP requiere de energía. ¿Y cómo ocurre eso? Por el gradiente, digamos, el gradiente de protones que tenemos. Y entonces, la acumulación de protones va a ser la responsable de que se pueda generar a partir del complejo 5 la fosforilación oxidativa y se genere ATP. ¿Sí? Profe, otra consulta. ¿En Sí. todos los complejos se generan protones? En todos los complejos. Sí, eso depende del funcionamiento de cada uno, pero en general hay distintos pasos que van a ir haciendo que los protones sean bombeados al exterior y que los electrones se vayan transportando. Ahí les muestro esperen un segundito. Bueno, ahí vuelvo, pero fíjense que acá se ve que hay distintos pasos, ¿sí? Que van a ir haciendo. Este es el mismo grafiquito, o muy parecido. ¿Qué me gustaba? Que acá se ve como la membrana, ¿sí? Y se ve también como el agua, ¿sí? Genera los protones y los oxidrilos van quedando acumulados en el interior, los protones que se van generando en distintas etapas van siendo bombeados al exterior. Y acá es donde me queda la membrana polarizada, porque tengo todos los oxidrilos adentro, las cargas negativas, y todos los protones afuera, ¿sí? Ahí vuelvo. Bueno, en realidad creo que todo lo que está acá ya se lo dije. Bueno, acá esta última parte es la que me preguntaban recién. Cuando los protones entran nuevamente al interior a través del complejo 5, que es un complejo multienzimático, ¿sí? Acá se genera energía. Y esa energía que se genera cuando entran estos protones es la que se va a utilizar para formar el ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, en realidad esto es más o menos todo lo que yo les estuve explicando. Por ahí parece un poco confuso ver todo esto, por eso yo me tomé el trabajo de detallárselo, de explicárselo, de mostrárselo. Si les sirve, miren el grafiquito, así como para que lo puedan interpretar. Si alguien, a ver, ¿qué puedo preguntar yo de esto? Porque hay muchas cosas, hay mucha información. ¿Qué me interesa que quede claro? ¿Sí? Que de la glucosa se genere el piruvato, que del piruvato se genere el acetil-CoA y que el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs sale el NADH, que es el que va a comenzar, digamos, en la cadena transportadora de electrones. Y acá viene lo importante, que los protones son bombeados al exterior, ¿sí? Que los electrones son transportados por la cadena transportadora de electrones
y que el gradiente de protones es lo que genera finalmente con un complejo, digamos, no importa ni el nombre del complejo ni nada, pero esta acumulación de protones van a ser la responsable de generar energía, porque estos protones entran por este complejo, generan energía y esa energía es utilizada para generar el ATP. Ahí le hice así como un mini resumen. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, esto es todo lo mismo. ¿Qué diferencias tenemos entre la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa? Bueno, justamente acá tenemos digamos, en un proceso de fermentación, son procesos que están conectados directamente. Por eso yo al principio les decía, en el caso de la fosforilación oxidativa, en un proceso de respiración, hay distintos pasos y que no están conectados, porque vienen de la glucosa, el piruvato, del piruvato la acetil-CoA, entra en el ciclo de Krebs, va para la membrana, o sea, no están conectados directos, no están íntimamente conectados, sino que van ocurriendo incluso en distintos sectores de la célula, ¿sí? Y el proceso de fosforilación oxidativa genera esto de una membrana energizada. ¿A qué se refiere con la membrana energizada? Justamente, cuando actúa la cadena transportadora de electrones, genera que todos los protones queden afuera y a eso le llamamos una membrana energizada. ¿Por qué? Porque cuando hay una gran acumulación de protones en el exterior de la célula, estos protones entran por el complejo número 5 y generan energía, ¿sí? Energía que va a ser utilizada para formar ATP, ¿sí? Y este proceso de obtención de energía es mucho más eficiente que la obtención de energía por fermentación, ¿sí? Entonces ya vamos a ver más adelante que hay algunos tipos de microorganismos que tienen la opción de obtener energía o por la fermentación o por la respiración. Entonces, cuando tengan oxígeno disponible, van a llevar a cabo un proceso de respiración aeróbica, porque es más eficiente que un proceso fermentativo, ¿sí? Con respecto a la respiración aeróbica, ¿sí? ¿Qué ocurre en la respiración anaeróbica? Hay cadena transportadora de electrones, pero el aceptor final es una especie distinta, que no es oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les doy algunos ejemplos de distintos aceptores. Podemos tener nitratos, sulfatos o algunos cationes de metales, ¿sí? Que aceptan electrones. Bueno, esto es un poco más o menos para explicarles a grandes rasgos qué es lo que ocurre a partir de dónde se obtiene, porque yo no se los nombré. Yo les dije, desde el piruvato se obtiene el acetil-CoA. Bueno, y ahí fue como una caja negra eso, no les conté nada. En realidad es todo un proceso que se da a partir de proteínas, polisacáridos y lípidos que van a ser digeridos, ¿sí? A partir de esa digestión de proteínas se van a obtener aminoácidos, de los polisacáridos, monosacáridos, de los lípidos se obtienen ácidos grasos, ¿sí? Y por todas las vías de degradación se termina formando el acetil-CoA, que es necesario para que entre el ciclo de Krebs, ¿sí? Se libere el NADH y este NADH, bueno, es todo el proceso que vimos recién, que finaliza con digamos, todo el proceso de fosforilación oxidativa que finaliza con la obtención de ATP, ¿sí? A ver si hay alguien que me está preguntando a mí. Profe, una duda. Sí. Nosotros empezamos viendo a partir del proceso de glicólisis como fermentación,
que llegamos al piruvato y que después, a partir de condiciones aeróbicas, es que llegamos al acetil-CoA. ¿Hay alguna otra forma de llegar al acetil-CoA? Si bien acaba de mencionar que hay otros procesos, pero tiene que ser sí o sí intermediando el piruvato por ahí. No, hay algunas otras vías minoritarias, pero en general, digamos, es a partir del piruvato. Ah, bien, perfecto. Es como la, digamos, la metodología, digamos, a ver, el mecanismo general, pero hay algunas otras producciones minoritarias, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lo que yo les decía recién, hay, a ver, no hay un microorganismo puede usar más de un mecanismo para obtener la energía, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, son estrictamente anaeróbicos, ¿sí? Pero algunos pueden alternar entre una respiración aeróbica y anaeróbica, ¿sí? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de la disponibilidad de aceptores que tenga, ¿sí? Y existen también microorganismos que tienen la capacidad de realizar una respiración aeróbica o anaeróbica y también utilizar el metabolismo fermentativo, ¿sí? A estos microorganismos en general se los denomina facultativos porque pueden obtener energía por distintos mecanismos, ¿sí? En presencia y en ausencia de oxígeno. ¿Cómo se denominan, digamos, digamos, cómo se denominan, digamos, y vamos a tener toda una clasificación de acuerdo a la necesidad de oxígeno de los microorganismos, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, acá simplemente yo les mostré como digamos, como un resumen o como, digamos, como una guía general, ¿sí? Los procesos anabólicos, ¿sí? A partir de, a partir de ya sean heterótrofos o autótrofos, ¿sí? Dependiendo de cómo, de dónde tomen el carbono, si de un compuesto orgánico o de un compuesto inorgánico, ¿sí? Cuando digamos, se generan reacciones para utilizar el carbono, se generan distintos intermediarios. Y estos intermediarios, que de hecho todos estos los vimos nosotros digamos, en el mecanismo de fermentación de la glucosa, ¿sí? A partir de estos intermediarios se van a ir generando carbohidratos, ácidos y otros factores, ¿sí? Como aminoácidos, nucleótidos, y a partir de ahí se van a ir generando los polisacáridos, los lípidos, y ahí estamos hablando de todos los procesos anabólicos, ¿sí? En algunos casos los autótrofos pueden tener algunas otras vías distintas, ¿sí? Porque los autótrofos no van a utilizar glucosa, ¿sí? Pero también generan estos u otros intermediarios, ¿sí? Pero de la misma manera, a partir de los intermediarios, se van a generar carbohidratos, ácidos, y a partir de ahí se van a ir generando las unidades estructurales de la célula, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los polisacáridos, digamos, como estructuras más importantes, ¿sí? Cuando al principio me preguntaron cómo se conectaban, no me acuerdo cómo fue la pregunta, si actuaban simultáneamente los procesos anabólicos y catabólicos, ahora te doy la respuesta completa. Y sí, actúan de manera en conjunta, porque fíjense que a partir de las reacciones que nosotros vimos recién de la glucosa, ¿sí? Se genera el piruvato, supongamos condiciones aeróbicas, que iba el ciclo de Krebs, y de ahí se generaba ATP. Si yo veo esa parte, estoy hablando de procesos catabólicos, pero también de todo ese, digamos, de todas esas reacciones, surgen todos estos intermediarios, ¿sí? Que van a ser utilizados para procesos anabólicos. Entonces, están íntimamente relacionados los procesos catabólicos y anabólicos. ¿Se entiende? No me acuerdo quién me había hecho la pregunta.
¿sí? Bien, creo que hasta acá llegaba la clase de hoy. Sí, sí. Gente, dudas, preguntas, consultas. Em, ¿Qué les puedo decir con respecto a esta parte? Bueno, algunas Pero tengo cosas, una pregunta. sí, En esta filmina que está mostrando, no me quedó claro, ¿hay el carbono? ¿Estaría reaccionando con otra cosa para dar esos intermediarios? No sí, entiendo sí, con qué o de dónde sí. salen. A ver, yo acá se lo estoy mostrando de manera Bueno. genérica, sí, sí, porque son una serie de un montón de reacciones y pasos que no vamos a entrar en detalle, sí, Ah, por listo. supuesto. Esto es como esquemático, Dale, ¿sí? gracias. De la misma manera que en la célula yo puse ciclo de Krebs y después les mostré y hay un montón de otras reacciones, por supuesto, hay muchísimos pasos en el medio, ¿sí? Esto es como más bien así esquemático, ¿sí? Profe, me surgió una Sí, duda. En el caso de la fosforilación oxidativa, ¿siempre sí. va a partir de una fermentación? Digamos, siempre parte del piruvato. A ver, espérate que vuelvo. A ver, cuando hablamos de un proceso de fosforilación oxidativa, es como que partimos del piruvato que se transforma en acetil-CoA y que entra en el ciclo de Krebs. Acá hay un proceso previo que es desde la glucosa, ¿sí? Y acá yo les estoy dando el ejemplo a partir de la glucosa, ¿sí? Pero puede que la fuente de carbono sea otra, ¿sí? Pero funciona más o menos de la misma manera. Entonces se obtiene piruvato que se va a transformar en acetil-CoA, ¿sí? Y ahí hablamos, digamos, y este es el principal proceso. Lo que pasa es que en una célula está todo interconectado, porque uno dice, empieza con el piruvato, ¿y el piruvato de dónde viene? Y viene de la, digamos, digamos, de las primeras partes de la vía de glicólisis, a partir de la glucólisis, ¿sí? Entonces, está todo conectado, ¿sí? Profe, y otra pregunta también relacionada con lo mismo. El ciclo de Krebs está en la mitocondria, ¿no? No, Entonces, no necesariamente. no necesariamente. Ah, A ver, porque a ver, si estamos hablando, es importante aclarar esto. En este caso estamos hablando nosotros de procariotas, y en procariotas no hay mitocondrias, y todo esto ocurre en la membrana, ¿sí? Cuando hay mitocondrias, esto ocurre en, digamos, toda la cadena transportadora de electrones y el proceso se da en mitocondrias. Pero no necesitas mitocondrias para que ocurra la fosforilación oxidativa, ¿me explico? sí, para ese lado de mi pregunta, si esto también pasa en la membrana. Exactamente, es que cuando no hay, a ver, este es un proceso de generación de energía, ¿sí? Todas las células generan energía, pero no todas las células tienen mitocondrias. ¿Estamos? Cuando hay mitocondrias, ocurre en la mitocondria el proceso, ¿sí? Pero en este caso, que estamos hablando de procariotas que no tienen mitocondria, ocurre en la membrana, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Gracias. No de nada. Bueno, chicos, esta clase es larga y yo la di rápido. Yo no sé si se entendió todo, ¿sí? Eh, si no, a ver, lo que pueden hacer en la clase que yo les dejé,
Les expliqué todo lo que yo les expliqué ahora, ¿sí? Detalladamente, ¿sí? Pero a mí me parece que está bueno siempre si lo pueden ver antes, como para que lo que yo les estoy contando no sea la primera vez que lo escuchan, como para que puedan tener alguna duda. Vuélvanlo a ver si surgen dudas, a ver si, digamos, si se entiende más. No vamos a entrar en más detalles de lo que yo les digo, ¿sí? De lo que yo les cuento, porque en realidad todo esto después nosotros lo vamos a utilizar para ver cómo se desarrollan los microorganismos, ¿sí? A nosotros nos va a interesar estudiar un poquito dónde se desarrollan los microorganismos, bajo qué condiciones. Entonces, todo esto nos sirve para saber por qué un microorganismo puede necesitar oxígeno o no. Ya vamos a ver un poquito más adelante que incluso hay algunos microorganismos que en presencia de oxígeno se mueren, ¿sí? Entonces, es como que tenemos que saber un poco de todo esto, pero no es que lo vayamos a ver con tanto detalle, ¿sí? Ya cuando vayamos viendo las próximas clases, digamos, cómo, por ejemplo, en la próxima clase vamos a ver la parte de crecimiento microbiano, y ahí vamos a ir analizando puntualmente cómo se desarrollan los microorganismos en presencia o en ausencia de oxígeno, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo le he hecho una pregunta recién. Sí. Si Ah, podía ¿en el chat? repetir. Sí, sí, si podía repetir la relación entre los procesos anabólicos y catabólicos. La glucólisis sería fosforilación. A ver, ahí voy con la pregunta del chat. La relación entre los procesos anabólicos y catabólicos. A ver, si vos mirás, si vos pensás en, por ejemplo, pensemos en una fosforilación oxidativa, ¿sí? Porque hay, digamos, hay distintas formas, pero pensemos, por ejemplo, en un microorganismo que utilice la glucosa, que es el mecanismo que nosotros vimos. Entonces, a partir de la glucosa se genera el piruvato, ¿sí? Y en esa reacción se generan todo este tipo de intermediarios, ¿sí? Pero a su vez, el piruvato va a ir al ciclo de Krebs y ahí se obtiene ATP. Entonces, por ese lado, esto está funcionando como un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque se está utilizando la glucosa, ¿sí? Para generar el piruvato, después para generar el acetil-CoA, que va a entrar al ciclo de Krebs, que genera todo el proceso de fosforilación oxidativa y que me genera ATP. Pero en todo ese camino, ¿sí? Se generaron un montón de intermediarios. Y esos intermediarios van a ser los responsables, digamos, no es que van a ser los responsables, son los que se requieren para sintetizar, por ejemplo, carbohidratos, ácidos, aminoácidos. Y a su vez, a partir de los carbohidratos se van a generar los polisacáridos. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso anabólico. Están interconectados, ¿sí? Porque algo importante, todos aquellos procesos que la célula lleva a cabo, los utiliza al máximo, ¿sí? Entonces, déjenme un segundo volver. Casi al principio. Acá. Entonces, en estas primeras etapas de la glicólisis, ¿sí? Y ya les hago otra aclaración. En estas primeras etapas de la glicólisis nosotros decimos, de la glucosa se obtiene el piruvato, ¿sí? Bueno, esta parte no la vimos, del piruvato, esperen que va a ser mejor. Oh, caramba, acá. Del piruvato, ¿sí? Se genera el acetil-CoA y a partir de acá, esto va al ciclo de Krebs y genera ATP. Pero todo lo que sucedió en el camino no es al vicio. Todas esas reacciones y esos intermediarios se van a utilizar. Entonces, de acá a acá, se generan un montón de especies que van a ser utilizadas para procesos anabólicos, pero sin embargo el piruvato termina siendo utilizado para procesos catabólicos. O sea, está todo relacionado. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces hay una interconexión. Nada en la célula se desperdicia. Todos aquellos componentes que se van generando se reutilizan para alguna otra función, ¿sí?
En este caso, cuando se genera el piruvato forma acetil-CoA, y ahí tenemos, a través del ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, ¿sí? Pero a su vez, en todo ese camino, todos esos intermediarios se van a utilizar para procesos anabólicos, ¿sí? Y que a su vez, a ver, ¿y por qué les digo que se interconectan? Porque también los polisacáridos y demás van a ser degradados para generar el acetil-CoA. Entonces todo se va reutilizando en la célula, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, gente, ¿no hay más dudas? ¿No hay más preguntas? Profe, No, profe. ¿cuándo hay fecha de parcial? Fecha de parcial. Si me das un segundo, porque lo estuve mirando antes de empezar la clase, lo tienen ustedes en el cronograma en el aula, ¿sí? A ver si tengo los de ustedes. Sí. Yo tengo marcado acá como el 9 de abril el primer parcial. ¿Sí? Gracias, profe. No sé si lo vieron en el aula virtual. No lo tienen como el cronograma, está en la guía. Dentro de la guía está el cronograma, ¿sí? Y en el cronograma aparecen todas las fechas. Y las fechas serían el primer parcial el 9 de abril, el segundo parcial el 28 de abril y el recuperatorio el 5 de mayo. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Y ¿Sí? una pregunta, ¿los parciales son por la UV? Los parciales van a ser por sí, van a ser por la UV. Y ahí sí necesitan de cámara y micrófono, ¿sí? Ok, Ya tenemos, gracias. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la metodología del parcial? Si vamos a tener que, no sé, escribir y mandarle foto o es sí, por aula virtual. no, seguramente yo les voy a dar las preguntas, no sé cómo les voy a dar las preguntas, si a través del cuestionario o a través de distintas preguntas que les pueda dar a cada uno, o se las envío a través de, digamos, de algún cuestionario de Moodle. Pero lo que ustedes van a tener que hacer es resolver esas preguntas escribiendo en una hoja, ¿sí? Justificando y demás, y a eso le van a tener que sacar una foto o escanear o lo que quieran, y me tienen que mandar como tarea. ¿Vieron en el aula virtual en la parte de entrega de tareas? Sí, sí. Me van a tener que enviar una tarea, que obviamente esa tarea va a tener un tiempo estipulado. Supongamos el parcial empieza a las 2, bueno, la tarea se vence a las 6 o a las 5 o a lo que dure el parcial, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que sacarle foto a todo lo que hayan escrito, armar un PDF y enviar un único archivo en PDF, ¿sí? Lo pueden hacer con el Cam Scanner, lo pueden hacer sacando fotos y con el iLab PDF unifican un PDF y lo envían. ¿Sí? Genial, profe. Bien. Para eso sí van a necesitar cámaras. Seguramente ya vamos a ver, a lo mejor nos dividimos en dos grupos, a lo mejor un grupo rinde conmigo y un grupo rinde con Natalie. Eso ya lo vamos a organizar. Casi seguro que nos dividimos en dos grupos, como para rendir. Bueno, y vamos a ver ahí cuántos temas son, digamos, y cómo les damos, cómo acceden ustedes al cuestionario, ¿sí? Probablemente haya varios cuestionarios, entonces cada uno tenga que ingresar a un cuestionario distinto, ¿sí? O algo por el estilo, que todavía no lo hemos definido, pero es muy probable que haya distintos cuestionarios, qué sé yo, a modo de distintos temas. Entonces va a haber cuestionario 1, 2, 3, 4, y a cada uno le toca un cuestionario distinto, y cada uno accede a ese cuestionario, ¿sí? Y a partir de ahí responde, saca fotos y envía. Bueno. ¿Sí? Profe, el parcial, el primero, ¿es hasta la unidad 4?
¿Hasta dónde? A ver, si me esperan un segundito, les comparto les comparto el cronograma y ahí lo vemos. Generalmente es como está en el cronograma. Sí, es hasta la unidad. Sí, lo que pasa es que hay una unidad que no va completa. A ver, ahí les digo. Déjenme que abra el cronograma y les digo. Así lo vemos todos. Eh, Bueno, no encuentro el cronograma, pero acá está la guía y en la guía está el cronograma. Ahí están, que se está abriendo y ahí se los comparto. Me parece que entra hasta la parte de grupos. Esperen que ahí no lo estoy compartiendo. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de compartir. Ustedes están viendo la clase, ¿no? Ahora no ven nada y ahora les comparto. Ahí está. Acá está. ¿Ahí están viendo ustedes la guía? Sí, me parece que sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos abajo. Acá está el cronograma. A lo mejor lo pongo un poco más grande porque no sé si lo leen. ¿Cómo lo pongo más grande? Ahí está el cronograma. Por semana nosotros tenemos 2 clases, ¿sí? Entonces tuvimos, esta es la segunda clase. Entonces, en la primera clase vimos la naturaleza de los microorganismos, que es la unidad 1, y la unidad número 2 no la vimos completa, porque de la unidad número 2, arriba en la guía tienen descrito todo lo que tienen en las unidades. De la unidad número 2 solamente vimos la parte de coloración de gramos, ¿sí? Vimos un pedacito. Y hoy vimos la unidad número 3, que es la parte de nutrición y metabolismo, ¿sí? El miércoles que viene, acá seguimos, el miércoles que viene no tenemos, ¿sí? Porque es feriado. El viernes de la semana que viene veríamos la unidad número 4, que es la parte de crecimiento. Después vamos a ver la clase siguiente, vamos a terminar de completar la unidad número 2 con la clasificación de las bacterias y los distintos grupos, ¿sí? Los distintos grupos de bacterias que vamos a estudiar. Después viene Viernes Santo. Después viene, se finaliza la unidad número 2 con la identificación, ¿sí? Entonces, hasta ese primer parcial sería todo eso. Es un poco mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces lo que yo hago es que la parte de identificación, que son todos los test de identificación y que eso por ahí cuesta un poco, ¿sí? A lo mejor esa parte la alcanzamos a ver, pero no la tomo en el primer parcial. O a lo mejor no la alcanzamos a ver, pero muchas veces la parte de identificación es lo que nos queda ahí en el medio. A veces lo vemos, a veces no, a veces lo alcanzamos a ver, pero yo digamos, queda la clase dada, pero no entra en el primer parcial. ¿Estamos? Entonces, después, porque ¿qué ocurre? En el segundo parcial, un poco es que entra todo, porque cuando hablamos de identificación, tienen que conocer todos los test y todos los tipos de microorganismos y todos los medios de cultivo. Entonces es como que el segundo parcial, medio que es mucho, es toda la, digamos, hay muchas cosas del primer parcial que van a volver al segundo parcial. ¿Me explico? Entonces, muchas veces cortamos hasta acá y no hacemos identificación. Llegamos hasta los grupos para el primer parcial. Y para el segundo parcial nos queda la parte de identificación, de todas las pruebas de identificación, que eso incluye medios de cultivo también, porque con los medios de cultivo identificamos toda la parte de bioremediación, la parte de hongos y la parte de virus. ¿Y qué se suma en el segundo parcial? Que para el segundo parcial ustedes ven la parte práctica, que este año es tan particular como el año pasado,
y que no sé si los vamos a ver, ¿sí? Y es muy probable que si hacen el práctico sea después del segundo parcial, ¿estamos? Pero sí van a trabajar con Natalie aquellas cuestiones desde el punto de vista de la práctica, y cómo se hace, y cómo se esteriliza, y cómo se maneja el autoclave, y cómo se, digamos, cómo se arma un cultivo, y cómo replica un cultivo. Bueno, toda esa parte va al segundo parcial. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó claro? Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Yo les diría que la unidad 2, la parte de identificación, es muy probable que pase para el segundo, para no llenarnos de tanta teoría en el primer parcial, que ya es bastante. ¿Sí? Porque después, por ejemplo, la parte de hongos y de virus no es tan larga. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, chicos, si no hay dudas y no hay más preguntas, quedan liberados, ¿sí? Probablemente las clases sean un poco más cortas si yo les dejo el video previamente y ustedes lo ven, porque yo también entiendo que ustedes tienen que invertir ese tiempo, así como yo invierto el tiempo en grabarles el video, ustedes también invierten su tiempo en mirar el video. Que después alcancen a verlo o no antes de la clase, bueno, ya es una cuestión de organización de ustedes y de lo que puedan hacer, ¿sí? Lo pueden ver después, pero yo entiendo que también tienen ese tiempo en mirar y analizar el video para que les sirva la clase. Entonces no los voy a saturar con el video y después con toda la clase. ¿Me explico? Sí, Profe, profe. una consulta. El miércoles que viene, ¿qué feriado? ¿Va a subir video también? No, porque después se nos va a amontonar un poco, digamos, quizás se nos amontone un poco después, porque yo les puedo subir 5 videos, pero después, digamos, ustedes tienen que ver todo eso y no, ¿sí? Entonces, para el miércoles no habría ninguna actividad. Posiblemente yo les suba un video, a lo mejor el lunes, el martes, pero va a ser lo que vamos a discutir en la clase del viernes. ¿Me explicó? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. A ver, yo tranquilamente les podría subir los videos y en 4 horas les explico todo y después ustedes tienen que mirar y entender solos. Entonces, bueno, voy como por parte. Si el miércoles es feriado, yo respeto, digamos, ese feriado y les voy a subir un video en la semana que será lo que discutimos en la clase del viernes. ¿Sí? Buenísimo, profe. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, si no hay dudas y no hay más preguntas, esto ha sido todo, ¿sí? Y nos vamos a ver nosotros el viernes que viene. Sí, yo durante la semana les voy a subir el videíto correspondiente a la clase del viernes, que es la parte de crecimiento microbiano, ¿sí? Muchas gracias, profe. No, de Gracias, nada, profe. gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao. Chao, nos vemos.